Libro de Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10. Es muy importante. Nosotros vamos a decir cuándo se escribió esta carta y por qué se escribió de esta manera. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Estaremos grabando este mensaje para aquellas personas que quizás piensan que nosotros estamos predicando una herejía. La palabra herejía significa algo contrario a lo que está escrito en las Escrituras, y por eso es bien importante que nosotros publiquemos nuestros mensajes para que las personas, número uno, sepan lo que estamos predicando, y número dos, para que se instruyan, porque nosotros también creíamos de los hermanos que practicaban las raíces hebreas, que también estaban en herejía, y nos dimos cuenta que estuvimos equivocados. Amén. Amén. Como la palabra santa se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, que en hebreo significa el Espíritu Santo, y esta congregación que está en Victoria dice amén. Amén. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mire cómo dice el versículo 9, repite: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, o sea, del Mesías. Se pueden sentar. Y estaremos estudiando, porque esto es una escuela bíblica, bajo el tema lo que el hombre no te enseñó. Escuche bien, lo que el hombre no te enseñó. La pregunta que nos debemos hacer cuando leemos este episodio bíblico, número uno, es: ¿para qué fecha se escribe esta carta? ¿Para qué fecha se escribe esta carta? Esta carta se escribió para el año 56 después del nacimiento del Mesías. O sea, para que me entiendan bien, como nos enseñaron, para el año 56 después de Cristo. Mire mi nota bíblica, lo que dice, fecha en que se escribe esta carta. Esta es la contestación. Se escribió entre los años 50 al año 56 después de Cristo aproximadamente. Se sabe que la escribió el apóstol Pablo luego de 2 visitas a esa provincia de Gálatas, y que según el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé visitaron la zona entre los 47 y 48 después de Cristo por primera vez. Y luego volvió Pablo con Silas cuando volvían de la reunión o concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Puede que la escribiera desde Corinto en su estadía allí de casi 2 años, entre el año 50 y el 52 después de Cristo. Otros lo ubican a una fecha más tardía, alrededor del 56 después de Cristo. Es bien importante, hermano, que nosotros conozcamos de historia bíblica, porque nosotros no podemos adjudicar un libro, como dice en el libro de Gálatas. Gálatas no es un libro. Gálatas es una carta que se le envió el apóstol Pablo a esta congregación en ese tiempo. Pero lo que me llama la atención a mí es que él dice: si alguien le predicara diferente evangelio o le enseñara un evangelio diferente a este, sea anatema. La palabra anatema nosotros conocemos que quiere decir sea maldito. O sea, cae una maldición sobre la persona que enseña un evangelio diferente al que los discípulos de Cristo, incluyendo al apóstol Pablo, estaba enseñando en ese primer siglo. Los que conocemos de historia, que nos preocupamos por nuestra salvación, nos preocupamos verdaderamente por lo que estamos practicando, que queremos buscar más allá, porque hemos encontrado tantas diferencias entre las denominaciones, hemos encontrado tanta controversia, que si cristiano, que si pentecostal, que si bautista, y decimos: oh, ¿de dónde está saliendo toda esta problemática, esta raíz de controversia? Comenzamos a buscarla hacia atrás y encontramos al apóstol Pablo diciendo: si alguien te predica un evangelio diferente a este, sea maldito. Muchos de nosotros estamos experimentando cosas dentro de nuestras congregaciones que no se supone que los hijos de Dios experimenten. Y esto es una escuela bíblica, esto no es una predicación. Pero es bien importante que yo abra sus ojos.
La palabra dice que Dios nos da muchas promesas cuando nosotros seguimos sus caminos. La palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Escuchamos esto en nuestras congregaciones una y otra y otra y otra vez. Pero cuando comenzamos a analizar o a auditoriar nuestras vidas, nos damos cuenta, pero ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Pero por qué mi familia está pasando por esto? Pero si yo le estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo le estoy sirviendo, como decimos cuando sabemos el idioma español que fue traducido, si le estoy sirviendo a Jehová, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo reconocí que Jesucristo es su Hijo amado, el que murió y resucitó al tercer día por mis pecados, ¿qué está sucediendo? Y ahí es que nosotros tenemos que verificar cuándo se escribieron estas cartas y cuál fue la razón. Él dice en ese mismo episodio bíblico, en ese capítulo bíblico 1 de Gálatas, el mismo apóstol Pablo nos repite y dice, porque no es que haya diferentes evangelios, es que hay unos que lo tratan de pervertir, o sea, hay personas que quieren dañar el verdadero evangelio. Nosotros tenemos que entender que para aquel instante, ser creyente en el Mesías, en el Hijo de Dios, en aquel momento eso era prohibido. Tenemos que entender la historia para poder entender la Biblia. Y para poder entender las cartas de Pablo, tenemos que entender el mal traducido llamado el Antiguo Testamento. Si usted no entiende el Antiguo Testamento, usted va a deducir lo que usted quiera del Nuevo Testamento. Una vez un amigo mío decía que le preguntó a otro estudioso de la Torá, ¿qué significa esto? Y le dijo, lo que tú quieras. Sarcásticamente, eso significa lo que tú quieras que signifique. Porque como hoy en día el evangelio es lo que tú quieras, yo le sirvo como yo quiera, como aquel me dijo que se hacía. No, a mí me enseñaron esto. Yo he hablado con muchas personas y me dicen, a mí me enseñaron esto y por eso es que tú no sales del hoyo, porque tú estás por lo que te enseñaron. Como tú no te metiste en la palabra, por eso es que estás en esa situación. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero no me quiero salir del tema. Estamos en una fecha de menos de 100 años desde que nace el Mesías, cuando se escribe esta carta a una congregación de Gálatas. Estas personas no eran judíos, estas personas eran gentiles o israelitas gentilizados. Hay dos tipos de personas aquí en esta congregación: de las tribus de Israel que se gentilizaron y gentiles paganos. Entonces tenemos que entender, esta carta no era directamente para los judíos, esta carta era por una congregación que estaba comenzando a entender verdaderamente qué era el Mesías, cómo era la llegada del Mesías y cómo era que iban a caminar en el Mesías. ¿Cuántos adoran en esta hora? Ahora bien, es bien importante que entendamos esto. 300 años más tarde, un emperador romano llamado Constantino se convierte al cristianismo. Escucha bien la palabra, cristianismo. En el primer siglo no se conocía esta palabra. Los primeros 300 años desde la era común, o sea, después de Cristo, esa no era la palabra que se usaba para el creyente. Primero usaban un nombre burlón que le decían a los seguidores de Cristo, les decían los del camino. Esos son los del camino. Por eso es que tenemos que entender la historia y buscar. Y no me crea a mí, porque se acabó el tiempo de estar creyendo en las personas que se paran en los púlpitos. El tiempo de creerle a la palabra, no el que esté hablando en el púlpito. Usted busca todo lo que yo estoy diciendo, porque hoy en día este es el tiempo que se acabó de creerle a las personas que se paran en los púlpitos. Por eso es que se están perdiendo muchas almas. Por eso es que se están rompiendo muchos matrimonios. Por eso es que se está revelando el pecado dentro de nuestras congregaciones, por estar creyendo en los que se paran en los púlpitos. Usted créale a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es el Señor. Siguiendo con el tema, 300 años después, un emperador romano se convierte a lo que los seguidores del Mesías estaban haciendo. Él reúne como emperador al fin, o sea, un déspota. La palabra déspota quiere decir una persona que hace lo que él quiere, porque es el emperador de Roma, el imperio que estaba dominando el mundo, y él hace su propia religión. Y le pone una etiqueta y le pone cristianismo. Y ahí es que comienza la controversia que nosotros estamos viviendo. Número uno, porque se le quita la fuerza a los primeros seguidores de Cristo, que eran judíos. Porque mucha gente dice, por eso es que te digo, lo que el hombre no te enseñó, yo te lo estoy enseñando hoy. Muchas personas te dicen que los judíos rechazaron a Cristo. Pero la Biblia a mí me dice
que Pedro vino a predicarle a los judíos y que Pablo vino a predicarle a los gentiles. Y la palabra en el libro de los Hechos me dicen a mí que Pedro predicó el primer mensaje y se convirtieron tantos miles, y el segundo mensaje fueron tantos miles, o sea, en total 5,000. Él le predicó a los judíos. Pero el que no lee la palabra y está escuchando lo que le dice la gente desde el púlpito y no se sienta a escudriñar la palabra de Dios, no tiene instrucciones, dice el primer disparate que le digan desde el púlpito. Ahora ustedes están entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Por qué sucede? Este hombre viene y hace su propia religión, se hace sumo sacerdote. Yo soy el emperador, aquí esto corre como yo diga, estoy hablándole en mis propias palabras. Tenemos que darnos cuenta en cuanto a esto, que mucho se parece a los pastores de hoy, ¿verdad? Esto se hace como yo diga. El pastor de la iglesia soy yo. Amén. Estoy imitando, no es que yo digo que el pastor de esta iglesia soy yo, que es lo que yo diga. Aquí se hace lo que el Padre diga y lo que está escrito, porque lo que el Padre dice está escrito ya. Amén. Y entonces este hombre comienza a cambiar la tradición del pueblo de Israel, que ya estaba en manos de los judíos, porque él fue la única nación que quedó en el pueblo de Judá, que adoraban, guardaban las fiestas y hacían todas estas cosas, y ellos comenzaron a cambiarle su creencia y sus nombres. Número uno, el nombre de nuestro Redentor cuando él nació, en su certificado de nacimiento, si yo pudiera tener una copia ahora mismo, pero en hebreo todo el mundo lo sabe, se llama Yeshua. Él no se llama Jesús, pero en la traducción le cambiaron el nombre. Pero a mí lo que me da gracia es que gracias al Padre, que cuando yo estaba en mis caminos pecaminosos, pues yo adoraba a otros dioses, porque yo siempre estaba buscando la verdad, porque me crié en la iglesia y mi vida iba de mal en peor, y yo decía, wow, pero tiene que ser otro Dios, porque en este no me están saliendo las cosas bien. Y practiqué una religión egipcia que se llama los Ramesú. Estas personas son seguidores del sol, como nosotros vimos en la Biblia. El sol es Baal, es todo lo mismo. ¿Qué sucede? A ninguno de estos dioses se le cambia el nombre. El mismo Osiris, se llama Osiris en egipcio, se llama Osiris en inglés, se llama Osiris en español, y en cualquier otro idioma se llama Osiris. Pero el Redentor de mi alma se llama Yeshua en hebreo, en inglés se llama Jesus, en español se llama Jesús. Oye, pero qué cosa más tremenda. Entonces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque nos estamos dejando llevar por lo que nos dicen los hombres. Y yo te estoy trayendo un mensaje bajo el tema: lo que el hombre no te enseñó. Y aquí comienza la confusión. Aquí comienza el despotismo. Este emperador hace lo que él quiere. Él comienza y lo primero que le dice: bueno, ahora nosotros no vamos a adorar el sábado, porque como yo reuní todas las deidades y hay más paganos que seguidores de Mashiach, de Yeshua, pues entonces vamos a adorar el domingo. Mire, hermano, mire qué fácil. En inglés nosotros vimos en los Estados Unidos Sunday, el día del sol. Nos cambiaron el día de adoración. Y esto está en la fecha. Esto yo se lo puedo probar. Usted puede buscarlo en la internet. Lo que yo estoy diciendo no es mentira. Constantino cambió el día de adoración cuando se adoraba al Padre en sábado, como él lo estipuló en su palabra, y lo cambió en domingo. La semana pasada estuvimos estudiando aquí sobre el Shabbat, y ellos aprendieron que verdaderamente el Padre estipuló en la palabra que su día para deleitarse en él y para reunirse con él es el sábado. Es el día de descanso. Pero no, ellos hicieron un día de descanso domingo. Usted no se acuerda que en el libro de Ezequiel nos dice la palabra, cuando nos describe a Lucifer de una manera, ¿verdad?, un poco más profunda, que él dice: pondré mi trono al lado del monte de Yahweh. Subiré al lado a las estrellas y pondré mi trono al lado del monte de Yahweh. O sea, él siempre ha querido tener al ladito del Padre. La adoración al ladito. El sábado no lo hizo miércoles, no, al ladito. Domingo, al ladito de la adoración del Padre. Y entonces, así como prometía, él siempre quiso que se adorara. Y nosotros, criados en este tipo de religión, hemos venido arrastrando eso, porque son 1700 años impuestos. Déjeme decir una cosa: ahora nos predican y nosotros nos convertimos, y es voluntariamente. Pero cuando esto comenzó, cuando comenzó la distorsión con Constantino en Roma, esto era obligatorio. Tú no podías creer en otra cosa. No había democracia en aquel momento como la hay ahora. Se pagaba con la muerte. Tratar de enseñar alguna otra escritura, tú la pagabas con la muerte. Los que saben historia,
y el que no sabe, está fácil de encontrar en internet, están todos estos estudios. Se pagaba con la muerte. En el 1400 comenzó la Inquisición española. El pueblo de Judá había salido ya de Jerusalén, había sido conquistado por los romanos, nuevamente los expulsaron. Ellos fueron a España, en un lugar en Séfara, por eso es que le llaman a muchos judíos los sefarditas. Y de ahí también los expulsaron y ellos comenzaron a viajar para acá, para América. Así mismo viajó para América también la religión de Constantino, que es el catolicismo, y todos nosotros lo conocemos. La palabra nos da unos mandamientos, dice la palabra entre los 10 mandamientos, el segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero como a nosotros nos criaron nuestras abuelitas, las abuelitas de nosotros adoraban a Jesucristo aquel de yeso o de palo que tenían, ¿verdad?, en las paredes. Entonces eran idólatras. Porque no, esa es la religión. ¿Por qué? Porque ellos tenían una genética con una información que si ellos no adoraban a ese Dios morían. Porque esa genética estaba en su DNA, venía de sus ancestros. Y por eso nosotros tenemos que estar pendientes a la historia. Por eso es que esta noche yo te estoy hablando bajo el tema: lo que el hombre no te enseñó. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Es un llamado que el Padre está haciendo a su pueblo. La gente piensa que Israel es solamente los judíos. Israel son 12 diferentes naciones. Es una nación, pero 12 diferentes pueblos. 10 pueblos de ellos no aparecen porque están asimiladas en medio de las naciones. O sea, usted y yo podemos ser parte de ese pueblo de Israel. Pero me sorprende en el capítulo 10 del libro de Juan, cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Y muchos de nosotros que hemos venido al cristianismo ha sido porque nosotros tenemos también una genética que nos identifica con el pueblo de Israel, y cada vez que escuchamos la voz de Dios, nosotros comenzamos a seguirlo. Muchos de nosotros nos resistimos, pero al final caemos ahí. ¿Por qué? Porque mis ovejas conocen mi voz y me siguen, lo dice el Mesías. Pero cuando tú comienzas a buscar al Señor y comienzas a pedirle que Él te dé revelación, y comienzas a dejar atrás lo de los hombres y comienzas a buscar nuevamente en la palabra, y te acuerdas de Jeremías 6:16, capítulo 6, versículo 16 de Jeremías, que dice: deteneos en el camino, mirad y preguntad por la senda antigua. Es bien curioso, porque cada vez que yo escucho estas palabras de personas que están practicando el evangelio, ellos te dicen la senda antigua, y la mayoría, ¿verdad?, porque que yo escucho son puertorriqueños igual que yo, y se acuerdan de 1940, de 1960, cuando llegó el evangelio a Puerto Rico. Hermano, la senda antigua viene de 4000 años atrás. La senda antigua no viene del 1900, la senda antigua no viene de acá de las Américas. La senda antigua viene del antiguo Israel. De ahí es que viene la senda antigua, cuando Jeremías dijo: deteneos en el camino, o sea, deténganse. ¿Cuántos creen en los profetas de la Biblia? Amén. Deténganse en el camino. Miren, mirad, tenemos que analizar esas palabras y desglosarlas y preguntar por la senda antigua. O sea, cuando vemos estos acontecimientos, estos revoluciones que están sucediendo dentro del pueblo supuesto de Dios, tenemos que detenernos y mirar por qué está sucediendo esto. Y entonces vamos a buscar la senda antigua. Hermano, siempre ha estado la senda antigua en nuestras casas. Nosotros lo llamamos la Torá, pero los que nos enseñaron algo erróneo le llamaron el Antiguo Testamento. Por ello les voy a enseñar de dónde viene esta palabra Antiguo Testamento. Era un hombre llamado Maresión, de Sinope. Este hombre era un hombre muy rico, y él era un estudiante de Pablo. Y te estoy predicando bajo el tema lo que el hombre no te enseñó. Y este hombre era un hombre que tenía barcos, ¿verdad? Él era un naviero, esa es la palabra, como las navieras en Puerto Rico. Él era un naviero, era un hombre que tenía barcos y era muy rico. Pero este hombre, al ser griego, él no se acogía a que la relación con el Mesías tenía que estar dictado directamente con los judíos. Y él comenzó a traer problemas. Él mismo hizo su propia Biblia.
Yo le voy a leer rapidito lo que dice esto. Esto está en Wikipedia. Wikipedia es como un diccionario o enciclopedia que es libre, no se inclina a ninguna etnia religiosa, es libre, es neutral y te trae la verdad. O sea, aunque esté en contra de alguna religión o de otra, ellos te traen lo que verdaderamente sucedió en la historia. Y miren lo que dice Marción de Sinope. Dice, él era de Ponto, Roma. Dice así: su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento inferior, o sea, menos de estos dos, simple modelador de una materia preexistente. Eso era lo que pensaba del Padre. Ahora mira esto, te voy a explicar lo que le enseñaba. Vamos a salirme del tema. Marción fue un gran adepto de Pablo, o sea, él fue estudiante de Pablo. Y como griego, no entendía que el cristianismo mantuviera una conexión judía. ¿Usted está entendiendo? Consideraba que la versión de los 70 no era auténtica y carecía de autoridad. No habla de los 70, estamos hablando de Mateo capítulo 5, cuando Jesús los envió de dos en dos. Partidario de una cosmología y una teología vertebrada en la contraposición del Dios bueno que vive en el cielo supremo y el Dios justo, que es inferior al anterior. El Dios justo es el creador del dueño del mundo y coincidiría con el Dios del Antiguo Testamento. Por ello rechazó de plano el Antiguo Testamento, pues este hablaba de un Dios sangriento y vengativo, responsable de los males de la guerra, y propuso que el Dios creador no era el mismo que el Dios Padre de Cristo, que es una forma de dualismo, o sea, de creer en dos dioses. Rechazó el uso del medio de Dios para imponer la obediencia y se apoyaba solo en el amor como sostén de la ética. Háblame de amor, que mucho le gusta a la gente que le hablen de amor, ¿verdad que sí? Pero el amor más grande comenzó en el jardín del Edén, como conocemos en el Antiguo Testamento. Lo primero que hizo el Padre fue sacarnos para que no comiéramos del árbol de la vida y viviéramos para siempre en pecado. O sea, fuera una destrucción sin ninguna redención. Ahora viene, miren lo que dice aquí. Al Dios del Antiguo Testamento se le contrapone la venida de Jesucristo, que ha sustituido la ley por el amor y ha sustraído a las almas humanas al poder del Dios creador. O sea, ya nosotros no tenemos que seguir ninguna instrucciones. Es simplemente por amor que nosotros vamos a vivir en el reino de los cielos. Amén. Pero realmente, como yo conversaba con uno de los maestros bíblicos que conozco y lo respeto mucho, le dije cuáles eran los mandamientos de Jesús, porque él me decía que la ley ya no había que seguirla, que esos mandamientos estaban abolidos, que esos mandamientos eran solamente para los israelitas, que esos mandamientos eran para los judíos. Yo, pues está bien, pues enséñame cuáles fueron los que Jesús enseñó, porque yo no encuentro más ninguno. ¿Cómo yo voy a saber lo que a mi Padre Celestial, que es el que está mandando a su Hijo para que muera por mis pecados, le gusta para yo no volver a pecar, para yo no volver a hacer lo que a Él no le agrada, para yo no volver a caminar erróneamente por lo que los demás me digan? Yo necesito volver al Antiguo Testamento. Yo necesito volver al Tanaj, como se llama verdaderamente. Yo necesito las instrucciones verdaderas que se le dio al pueblo de Dios, porque esas instrucciones son las instrucciones para tú poder morar en la Nueva Jerusalén. Si tú no conoces cómo se mora en la Nueva Jerusalén, cómo se viste en la Nueva Jerusalén, cómo se habla en la Nueva Jerusalén, cómo se predica en la Nueva Jerusalén, tú no puedes vivir en una Nueva Jerusalén, porque la palabra me dice a mí en el libro de Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta tiene los nombres de las tribus de Israel. O sea, no es la puerta de la iglesia, no es la puerta de la congregación tal, no es la puerta, es la puerta de las tribus de Israel. Por lo tanto, tú tienes que ser parte de ese pueblo para tú poder entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos adoran? Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Cuando entendemos la palabra de esa manera, entonces nos llaman a herejes. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos de los hombres, como dice el apóstol Pablo, quisieron agradar a los hombres.
Y esta es la problemática de hoy en día. Yo estoy bien con mi pastor, yo estoy bien con Dios. Tú tienes un problema bien grande, porque dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra. Y maldito el varón que confía en otro hombre. ¿Cuántos adoran al Padre en esta hora? O sea, eso está escrito en esa palabra. Maldito el varón que cree en otro hombre, que confía en otro hombre. Si no te habla palabra verdaderamente tal y como está escrita, ese hombre no es de Dios. Usted perdóneme, pero yo te voy a hablar una cosa. A mí la palabra me dice que juzguen los espirituales, y los espirituales son los que siguen los mandamientos, o sea, los justos, los que caminan en la Torá. Y yo te voy a decir la verdad, el que no te habla esta palabra hoy en día, ese no es un hombre de Dios. Tal es un ladrón, como dice en el libro de Juan capítulo 10, el que brinca por la cerca. O sea, el que no te enseña los mandamientos, el que no te dice cómo servirle a Dios en espíritu, en verdad, el que no te dice cómo verdaderamente es que al Padre le gusta que tú te vistas, el que no te enseña lo que es un talí, el que no te enseña lo que es una Torá, ese es un ladrón, ese es el que brinca por la verja, porque por la puerta tú tienes que entrar con las instrucciones de la Torá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en cuanto a eso? Tú tienes que estar con las instrucciones de la Torá. Lo que el hombre no te enseñó, en esta noche te estamos enseñando. Amén. Yo quiero decirte rapidito sobre lo que nos ha separado. Lo que nos ha separado de nuestras raíces hebreas, donde comenzó todo. Vemos un Abraham en el Antiguo Testamento, como nos enseñaron. Vemos unas instrucciones. Vemos que Él quiere hacer una nación grande de Él. Vemos que Él comienza a modificar a estas personas. Vemos cómo Él va transformando el Padre a estos hombres, cómo le da un hijo a Abraham, cómo le da dos a Jacob, ¿verdad? Cómo se comienzan a ver las promesas, cómo comienza a desarrollarse, cómo comienza a evolucionar ese pueblo. Vemos a Jacob, vemos a José en Egipto, vemos cómo ellos llegan a ese lugar, han sido bendecidos, han sido acogidos. Vemos cómo el Padre bendice a Egipto, no por causa de Faraón, sino por causa de José, porque está bajo el convenio de Yahweh, o sea que está bajo los mandamientos, bajo la cobertura de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que sus promesas se comienzan a desarrollar no solamente en el pueblo de Dios, sino en las personas que lo acogen, las personas que los bendicen. Tenga mucho cuidado con maldecir a Israel y a los judíos, porque mire lo que le pasó a Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, para que usted vea que Dios todavía existe. Amén. Y que ese es su pueblo, y que los judíos siguen siendo su pueblo. El apóstol Pablo lo dice también. Dice, no crean que Dios desechó a su pueblo, le puso una ceguera parcial para que los gentiles puedan entrar. Tenemos que leer la palabra y entender quiénes son ellos. Ellos son nuestros hermanos, el hermano mayor, el que no ha abandonado la fiesta, el que siempre está en la casa del Padre. Nosotros estamos en la diáspora, nosotros estamos como el hijo pródigo en otros lugares todavía mendigando. ¿Por qué? Porque no. ¿Cuándo usted ha visto un judío pobre? Usted no ha visto un judío pobre, porque ellos están bajo el convenio de Dios. Nosotros somos los que estamos luchando, batallando, pero el Padre está esperándonos para ponernos la túnica por encima, para ponernos el anillo, para recibirnos, para sacrificar el buey más gordo. ¿Para qué? Y decirnos, hijo mío, ven, gracias por venir, abrazarnos así como estemos. Dice esto: luego de la destrucción del templo, los gentiles toman la dirección del movimiento de los creyentes y se inicia el cristianismo. Debido a que Jerusalén ya no existía, ni tampoco Israel, los judíos creyentes fueron disminuyendo lentamente y un nuevo liderazgo comenzó a tomar la dirección del movimiento de creyentes. Esto fue posible en virtud de las situaciones políticas internas de sus propios compatriotas y de las externas en Roma, que propició que los judíos creyentes fueran perdiendo poco a poco su liderazgo. Si bien sabemos por Eusebio es un historiador de la iglesia, que líderes judíos regresaron a Jerusalén después de su primera destrucción por los romanos y dirigieron el movimiento de creyentes, lo voy a llamar mesiánicos, hasta el 132 después de Cristo. Cuando tiene lugar la segunda guerra con los romanos, la verdad es que a partir de la conclusión de la guerra y la victoria de Roma sobre los judíos creyentes o mesiánicos, esto provocó la fase final de la separación total entre el judaísmo rabínico y el mesianismo. Pero también significó la desaparición del judaísmo mesiánico, o sea, creyente en Yeshua HaMashiach, en el Cristo, y el inicio de la religión de Constantino, como les expliqué, el cristianismo.
Los eventos más importantes en este periodo fueron los siguientes. Recordemos, los nuevos líderes gentiles del movimiento mesiánico no eran judíos. O sea, cuando se comienza a desarrollar esta creciente de personas gentiles en el evangelio como tal, vamos a llamarlo así, comienza a gentilizarse esto y comienza entonces la manera de pensar no israelí. No estaban pensando con la mente ni la cultura hebrea, estaban pensando con la mente y cultura pagana que estaba alrededor de todos ellos, por lo que crecieron. Quiero poner una pausa aquí, quiero hacer un ejemplo. Estaba escuchando a un hermano predicar sobre las raíces hebreas y el hermano era puertorriqueño. Gracias a Yahweh por los puertorriqueños que están despertando. Y que siga despertando el Padre. La isla necesita muchos hombres y mujeres que se levanten a traer estas raíces hebreas. Y él estaba diciendo que él estaba en algún país en Sudamérica o Centroamérica, creo que era Venezuela, y él estaba hablando que a él le ofrecieron algo, un café puya, los que sabemos que somos puertorriqueños, aquí la mayoría somos puertorriqueños, y un café puya es un café sin azúcar. Pero esta persona parece que había ido a Puerto Rico, había escuchado café puya, y parece que se tomó un café y pensaba que café puya era el café puertorriqueño. Y cuando le dieron el café puya supuesto a él dijo, esto no es café puya. ¿Por qué? Porque tiene azúcar. Un café puya es un café sin azúcar. Y usted ve, porque como esas personas no se criaron en Puerto Rico, no nacieron en Puerto Rico, no compartieron con la cultura de nosotros puertorriqueños, no saben mucho de nuestra cultura. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Como nosotros no somos hebreos, como nosotros no nos criamos en hogares que hubiesen seguido la Torá, ni en hogares que hubiesen seguido las raíces hebreas, nosotros lo que sabemos es lo que nos han enseñado. Por eso es que decía un hombre que también predica las raíces hebreas, ¿cómo yo le voy a hacer frente a la homosexualidad si cuando ellos te miran practicando lo que dice el Tanaj de una manera errónea, ellos dicen, no, pues si tú puedes hacer esto, yo también puedo ser así. Si tú puedes servirle a Yahweh a tu manera, yo también le puedo servir a mi manera, porque lo primero que ellos te dicen es lo que todo el mundo dice. Dios lo que mira es el corazón. Pero el que no lee la Biblia, te dice la definición de corazón. Engañoso es más que todas las cosas y perverso, ¿verdad que sí? Pues entonces nosotros tenemos que buscar instrucciones, ¿para qué? Para, como dice la Biblia, nuestros corazones sean circuncidados. Usted ve cómo esto va encajando una con la otra. Cuando ya tú comienzas a ver la palabra del Señor de una manera clara, tú comienzas a encajar un verso con el otro y comienzas a darte cuenta, y tu vida y todo lo que está alrededor tuyo comienza a evolucionar en una manera positiva, y Dios comienza a trabajar en tu vida y Dios comienza a darte paz. Tu matrimonio comienza a coger ese calorcito de nuevo. Tú me entiendes, tu vida, tus hijos, tus relaciones en el trabajo, tus relaciones con las personas que te rodean, comienzas a ser una persona de gracia. Todo el mundo quiere estar alrededor tuyo cuando tú conoces las raíces hebreas. Escúchenme y lo voy a repetir. Todo el mundo quiere estar alrededor tuyo cuando tú conoces las raíces hebreas. Al principio te buscan solamente por curiosidad, por querer quizás llevarte a la contraria a lo que tú estás creyendo. Cuando ellos comienzan a ver que Dios comienza a desarrollar en tu vida ministerio, comienza a desarrollar en tu vida verdaderas bendiciones, comienza a desarrollar en tu vida una vida saludable más grata, comienzas tú a alimentarte de una manera diferente, comienzas a alimentarte como dice la Torá, porque hasta dieta te da la Torá, para mantenerte en un peso, ¿verdad? Como todos queremos. Miren, no vaya a Bali, lea la Biblia, para que usted vea que usted baja de peso. Amén. Pues todas las personas comienzan a acercarse. Como él dijo, tú vas a ser luz en medio de las tinieblas. Vas a comenzar a alumbrar, todas las personas van a querer saber qué es lo que tú estás haciendo, cuál es ese Dios que tú le sirves. Pero si yo le sirvo al mismo Dios que tú, si tú le sirves al mismo Dios que yo, porque Él conoce que eso fue lo que te enseñaron, pero tú no le estás sirviendo como Él dice que le sirvan. Por eso es que tú no estás experimentando lo que nosotros estamos experimentando. Pero déjame darte una buena noticia en esta hora. Cuando tú comienzas a practicar la palabra verdaderamente como Él quiere que tú la practiques, Él dice, en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. En lo poco tú me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Escucha, iglesia, en lo poco tú me eres fiel, en lo mucho yo te pondré. Yo no te estoy diciendo esto porque me lo contaron, ni porque un hermano me dio su testimonio,
Yo te estoy contando esto porque hacen solamente alrededor de 8 meses que yo estoy practicando las raíces hebreas. Y mi vida está de gloria en gloria y de poder en poder, como dice la palabra. Mi vida no está menguando. Ahora digo, como dice el boricua, para atrás ni para coger impulso. Ni para coger impulso mi vida da un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que dice esa palabra. Y no es que yo lo sé todo, porque mientras más aprendo, más sé que menos sé. Mire esto, más sé que menos sé. Y cuando comencé, y esto comenzó a trastornar mi vida un poco, déjeme decirle que me afligí cuando tuve que aceptar que yo fui un pastor y prediqué un evangelio a media verdad. Prediqué un evangelio con un cantito de la Biblia que le llaman el Nuevo Testamento, pero nosotros le llamamos el Brit Hadashah, que significa el pacto renovado, porque desde los pactos de Abraham hasta los pactos de ahora, hasta el pacto con Jesucristo, ese es un pacto renovado. Todos estos pactos vienen uno con el otro. Por eso es que él dice, el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Todavía se está viendo eso. Es un pacto que él hizo con Abraham. Y como te hice el ejemplo ahorita del presidente, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldijo. A usted ve que el pacto no está abolido. El pacto sigue con los otros pactos. Están caminando uno con el otro. Como él maldijo al pueblo de Israel, el Padre lo maldijo de donde mismo él maldijo, desde sus entrañas, y desde sus entrañas comenzó el cáncer. O sea, los pactos no están abolidos, la ley no está abolida, el Taná, el Antiguo Testamento sigue vigente hasta que nosotros terminemos en este día. Vamos a buscar la Biblia, capítulo 5, versículos 17 al 19. Es bien importante que yo traiga esto a colación. Yo quiero que ustedes se memoricen este capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 19, para que usted vea lo que dice el Mesías. Y voy a leerlo tal y como está escrito en esta Biblia Thompson, que es versión de la Reina Valera. Capítulo 5 del libro de Mateo, versículos 17 al 19. Mire lo que dice: el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y la sangre de él es la que nos redime de pecado, ¿verdad que sí? Y lo que está escrito en la palabra y en letras rojas quiere decir que Jesucristo lo habló o el Padre lo habló. Y estoy diciéndole a Jesucristo para que usted me entienda, pero a mí me gusta llamarlo por su nombre propio, no me gusta llamarlo por un apodo, porque se llama Yeshua, ¿ok? Dice así, versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Escuche bien, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿quién le dio permiso a los hombres a decir que la ley estaba abolida? ¿Quién le dio esa potestad? Yo le voy a decir quién. Constantino, en el 325 después de Cristo. Te lo dijo el apóstol Pablo. Shaul en hebreo, ese es su verdadero nombre. El que te enseña un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldito. Ahora escuche. De manera, escucha bien lo que dijo nuestro Redentor. Estoy usando la Biblia Thompson, Reina Valera, no estoy usando la hebrea. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, escuche bien, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Usted se está dando cuenta? Lo que el hombre no te enseñó. Lo que el hombre no te enseñó. Y te leí el capítulo 1 primero del libro de Gálatas, versículos 8, 9 y 10, y te lo voy a resumir. Si agradara a los hombres, no sería siervo de Bachía, no sería el siervo de Yeshua, no sería el siervo del Cristo, del que murió por mí en la cruz del Calvario. Dice él: y si alguien predicara o enseñara un evangelio diferente al que le hemos enseñado, sea
anatema, sea maldito. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra, créame gente, que no pasará. El que se esté tomando la autoridad de enseñar en contra de estos mandamientos y de decir que lo que nosotros predicamos, los que predicamos las raíces hebreas, estamos predicando herejía, tiene que verse con el Padre. Ustedes van a comenzar a ver cómo sus vidas comienzan a ser maldecidas por el mismo Padre, porque dice la palabra aquí, que nosotros, decía el maestro, Yeshua HaMashiach, que el que enseñe algo diferente a esto, será llamado menor en el reino. Pero el que enseña a los hombres y no lo quebrante, será llamado mayor en el reino de los cielos. Póngase en pie. Ay, qué lindo es el Padre.